en principio, para avanzar, que eran las juntas, eran estos órdenes de gobierno locales de las provincias más grandes y de las localidades más chicas, que a la vez tenían que elegir sus representantes y luego mandar a la Junta Grande para después, luego entre todo, en un congreso, elegir la forma de gobierno y demás de la nación y del virreinato. Fíjense, bueno, pueden ir viendo acá, este es el reglamento, o también en el material que les envié, que lo realicé yo, que se establecían dos suertes o dos juntas distintas o en orden de prioridad. Por un lado, fíjense que en el artículo 1 de este reglamento va a hablar de lo que se denominaron las juntas principales o las juntas más importantes de las provincias más grandes. Fíjense que habla en la capital de toda provincia, o sea, de las provincias en ese momento constituidas. Recuerden que no eran las mismas que están hoy, sino estaban Santa Fe, Corrientes, las provincias más antiguas. Entonces, en la capital de cada provincia se formará una junta compuesta de 5 individuos, va a tener 5 miembros. Estas eran las juntas principales, o sea, eran los órdenes de gobierno que iban a estar en las provincias más grandes del territorio del virreinato. Y fíjense que en el artículo seguido, en el artículo 2, va a hablar de que estas juntas van a estar en cierta forma a subordinación de la Junta Superior. ¿Cuál era la Junta Superior? ¿Cuál les parece que era la Junta Superior? Pues si no hablo yo y es un... ¿Qué les parece? ¿Cuál era la Junta Superior? De donde se despachó la circular, ¿se acuerdan? ¿Que habíamos visto? Exacto, Claudio, de la primera Junta. ¿Y dónde estaba constituida? ¿De dónde surgió la primera Junta? Del Cabildo de Buenos Aires. Entonces, ahí vamos a ver que en este sentido va a haber un centralismo marcado, porque los gobiernos provinciales, estas juntas provinciales, a la vez van a estar subordinadas a la Junta Suprema, denominada Junta Suprema, y que va a ser la Junta de Buenos Aires, o el Cabildo de Buenos Aires, que luego se constituyó como primera Junta. Entonces, fíjense que acá va a haber... se va a empezar a ver esta suerte de que, si bien se buscaba un federalismo, no era tal, si estaba supeditado, subordinado a Buenos Aires. Esto eran las juntas principales, o sea, las juntas, los órdenes de gobierno más grandes de las provincias más grandes. Y luego, el artículo seguido de este reglamento se iba a establecer que iban a haber también órdenes de gobierno en las ciudades más chicas, que estas juntas se llamaban subordinadas. Subordinadas, ¿por qué? Porque a la vez estas juntas eran más chicas, o sea, tenían menos miembros, tenían solamente 3 miembros, y tenían que obedecer y respetar a lo que se establecía en las juntas principales del gobierno. O sea, para que ustedes lo entiendan, existía la junta principal, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe en la capital de Santa Fe. Luego, las localidades más chicas de Santa Fe tenían que respetar lo que decidía la Junta Suprema, la Junta, perdón, principal de Santa Fe, y esa Junta Principal de Santa Fe a la vez respetar lo que se establecía por Buenos Aires, de la Junta Suprema. Entonces, fíjense que va a haber una suerte de cadena y de subordinación. Fíjense, acá en el artículo 6 es donde establece del reglamento que iban a estar fijadas estas juntas subordinadas. Fíjense que habla que en cada ciudad o villa y villa de las que tengan o deban tener diputados, se formarán también sus juntas respectivas. Esta es lo que se van a llamar juntas subordinadas o más chicas, las que compondrán de 3 individuos, porque al ser más chicas van a tener menos representantes. Bueno, y ahí nos denomina quiénes van a ser el comandante y demás. Pero lo que me interesa que ustedes vean es que, si bien se despachó estas órdenes a las provincias para que ellos elijan sus gobernadores y demás, buscar un federalismo, o sea, una participación del interior, tampoco fue tan así, porque se establecía una suerte de subordinación o de orden o de respeto por el tamaño o por la primacía de una junta sobre otra. O sea, en primer escalón va a estar lo que es la Junta Suprema de Buenos Aires, donde queda la Junta Grande, luego las juntas principales en las ciudades capitales de las provincias, y luego las juntas
subordinadas, donde van a estar las localidades más pequeñas de las provincias. Es más, quien va a criticar esto, este sistema, este reglamento, va a ser Gorriti, que Gorriti lo que establecía, ¿por qué va a criticar? Gorriti decía que eh, establecía un pseudo federalismo, porque en realidad seguían dependiendo de un orden superior, o sea, las más chicas, las subordinadas sobre las principales, y a la vez la principal sobre Buenos Aires. Pero no es solamente subordinada en cuanto a las decisiones, o sea, que respetar las decisiones del superior, sino en cuanto a la designación de los representantes. O sea, esta orden era para que los pueblos elijan, pero si, por ejemplo, en la junta subordinada se elegía determinado representante y la junta principal de esa provincia no lo aceptaba, se tenía que llamar a una nueva elección o elegir otro representante. Entonces, ahí vamos a ver que, de cierta forma, todo iba a estar controlado por un centralismo de Buenos Aires, a la vez que se va a determinar un centralismo en las capitales de las provinciales que van a controlar las localidades más chicas. Entonces, esto es lo que va a criticar Gorriti y va a establecer que no se tienen que llamar de cierta forma juntas principales, ni junta subordinada, ni junta primordial o la Junta de Buenos Aires, sino que van a tener que, primero, denominarse de otro modo y, segundo, que tengan que logren tener una actividad federal, ¿sí? No que dependan de un orden superior. Por eso que él lo va a llamar o va a decir que para él se tiene que llamar, por ejemplo, juntas federales, no quitar este nombre de juntas primordiales, juntas principales o juntas subordinadas, porque no existe una que sea por encima de la otra, pese a que sea un territorio más grande, un gobierno más grande, sino que para él estaban todas en un pie de igualdad, ¿sí? Tanto para elegir su representante como para tomar decisiones, enviar su representante a la Junta Grande y que tenga la misma validez que el representante de otra junta. Entonces esto es lo que va a empezar a ver esta cierta, digamos, conflicto entre estas dos posturas, por un lado los más unitarios, por otro lado los más federales. Y obviamente esta lucha también que va a seguir más tiempo posterior, recuérdense, entre Buenos Aires y las demás provincias. Bueno, igualmente este reglamento de estas juntas principales, luego cuando surge el triunvirato, va a disolverlo. Recuérdense cuando el mismo triunvirato disuelve la Junta Grande, entonces el triunvirato va a disolver este reglamento. A ver, por acá tengo las preguntas, porque dentro de la misma pregunta habían varias cuestiones. Primero era, entonces, elaborar una síntesis con las características de la propuesta jurídica. Bueno, la propuesta esta era el reglamento que dijimos recién en la Junta, que el mismo triunvirato lo dejó cesante, o sea, lo dio de baja, lo eliminó. Luego tienen que expresar o explayarse sobre el reglamento de libertad de imprenta. A ver, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan qué era el reglamento, qué establecía el reglamento de libertad de imprenta? Porque más que nada lo que va a establecer el reglamento de libertad de imprenta y el de seguridad individual, que son los dos, que están en la misma pregunta también, que se editan en el mismo, cerca de los mismos años, libertad de imprenta y seguridad individual. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué va a ser importante? Pongo acá sí, entonces veo por si me escriben en el chat. ¿En qué no van a ser importantes estos dos reglamentos? ¿Qué les parece? ¿A ninguno le tocó este tema? Exactamente, los derechos de las personas. Pero, obviamente, si nosotros nos vamos los títulos de estos decretos o reglamentos, por un lado vamos a tener lo que es libertad de imprenta, por otro lado lo que es seguridad individual, que vamos a ver a qué hacía mención cada uno. Hubieron distintos tipos. Vamos a ver que, por ejemplo, en el libertad de imprenta hubieron varios reglamentos, que uno fue dictado por la Junta Grande, otro fue dictado por el Triunvirato, cuando derroca la Junta Grande. Exactamente, exacto, eso. Habeas corpus, inviolabilidad al domicilio, esos fueron todos institutos que se fueron tomando del de seguridad individual, que obviamente se tomaron de otros lados, tuvieron recepción, por ejemplo, de la Constitución de Estados Unidos y de otras constituciones,
pero se empezaron a implementar entonces los reglamentos. ¿Por qué los reglamentos? Porque no teníamos todavía una constitución. Pero sí se veía que eran derechos que había que garantizar, eran necesarios garantizar. Entonces, esto es lo importante, que ustedes vean que estos reglamentos que vamos mencionando, libertad de imprenta individual y libertad individual, no eran simples normas, sino eran normas que luego, años posteriores, con la sanción de la Constitución, van a quedar en la Constitución porque son normas esenciales para una sociedad, para la convivencia en una sociedad. ¿Mm? Es más, yo creo que, si no tengo que abrir el archivo que les envié, pero hasta en el archivo que yo les envié, creo que, por ejemplo, hablo del reglamento, qué derechos establecía, como decís, Claudio, el habeas corpus, inviolabilidad del servicio, hay otros más, por ejemplo, prohibición de arresto arbitrario y otros derechos más, que si nosotros miramos la Constitución actual, están en artículos de la Constitución, o sea que de esta forma van a ser la fuente de esos artículos que van a estar hoy en la Constitución. Creo que en el archivo que les envié, me parece que les puse los artículos de la Constitución actual, si no estoy equivocado. Pero entonces, la importancia va a estar en esto, va a radicar en esto. En ver que en estos reglamentos se van a plasmar estos derechos fundamentales de una sociedad y de una convivencia, para la convivencia de una sociedad. Fíjese, bueno, adentrándonos, vamos a empezar primero entonces por lo que es el reglamento o el decreto de libertad de imprenta. Acá tengo el módulo para que lo vean. Esto está, recuérdense que en libertad de imprenta existieron dos reglamentos. Uno que fue dictado en primer orden o de forma primera por la Junta Grande y otro que fue luego reemplazado, no reemplazado, sino que complementado por el reglamento que dictó el Triunvirato. A ver, vamos a empezar entonces por el del reglamento de la Junta. Estaba en la página 107. Por eso vamos y venimos con lo que es el material del libro y el módulo, porque en el módulo están los reglamentos, donde están todos los artículos. Entonces me interesa que comprendan por qué existían esos reglamentos y acá vamos viendo qué establecían específicamente en los artículos estos reglamentos. Me pasé, 107. Bueno, fíjense. ¿La página 105, profe? 107. 107. Sí. En la 105 estaba lo que fuimos mencionando de las juntas provinciales, 104, 105 y 106. En la 107, ahí habla específicamente sobre el reglamento sobre libertad de imprenta. Entonces, este reglamento de libertad de imprenta, como dijimos recién, se va a separar o va a tener dos etapas para que ustedes lo entiendan. Por un lado, el primer reglamento que va a ser dictado por la Junta Grande, que se va a dictar el 20 de abril del 1811. Ese reglamento va a tener 20 artículos, fíjense que es este que está acá, fíjense que van a bajar hasta el artículo 20, y luego empieza, bueno, después está el otro reglamento de libertad de imprenta, que es el decreto, que este decreto de libertad de imprenta es el que va a dictar el Triunvirato. Vamos adentrándonos primero qué establecía este reglamento sobre libertad de imprenta dictado por la Junta Grande. En sí lo que va a establecer este reglamento es que todas las personas o cualquiera sea su calidad de persona, si sea extranjero, si sea natural, si sea residente en Argentina, si sea nativo, si no sea nativo, cualquier persona que habite en el Estado Nacional o en ese territorio nacional va a tener el derecho de expresar sus ideas. ¿Sí? De expresar sus ideas, y no solo de expresar, sino de publicar sus ideas. Recuérdense que en ese momento el único medio digamos, de comunicación era a través de la imprenta, o sea, a través del diario. No existían los medios que hoy tenemos, por ejemplo, que vemos en forma digitalizada, o la radio, o vemos los portales o los diarios a través de internet o de otras plataformas. En ese momento, entonces, el único medio de difusión, de cierta forma, era a través de la imprenta, o sea, del sistema de imprenta, que era la difusión de periódicos. Recuérdense cuando hablamos de la primera junta donde se creó, ¿qué se había creado? ¿Se acuerdan?
como una función esencial de la primera junta, la creación del periódico La Gaceta. ¿Por qué era importante? Hoy en día se considera, por ejemplo, la prensa como un cuarto poder porque tiene mucha influencia en la sociedad, pero algunos autores actuales consideran que es un cuarto poder, aparte del poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque influye en la sociedad, en la opinión de la sociedad. Pero en ese sentido, ubicándonos en la época, vemos que el único medio entonces de conocimiento, para tener conocimiento de las noticias, para poder publicar una idea, para que se difunda esa idea, era este el medio. Y ya lo vamos a ver anteriormente en la creación de la Junta, que era importante porque no solamente de ideas, sino de publicidad de actos de gobierno. O sea, con la creación del gobierno en la Gaceta, el diario La Gaceta por la primera Junta Grande, se van a dar a conocer, por ejemplo, las obras, los actos que realiza ese gobierno. O la declaración de guerra, o conquista un territorio, cualquier actividad que lleva adelante el mismo gobierno. Entonces, volviendo a este reglamento que fue fijado por la Junta, que habla de la libertad de imprenta, entonces lo primordial que va a fijar es esto, que va a haber una libertad de publicar ideas. Fíjense en lo que habla el artículo 1. Todos los cuerpos y personas particulares de cualquier condición, es lo que estábamos diciendo recién, sea extranjero o no, sea nativo, haya nacido acá o haya sido extranjero y reside en el territorio, en cualquier estado que sean, tienen la libertad de escribir, de imprimir y publicar sus ideas políticas. Obviamente, esto también va a tener un rasgo que no solamente va a ser cualquier tipo de idea, sino también fijar que están incluidas las ideas políticas, por más que uno piense distinto del gobierno de turno, sin necesitar de licencia, revisión, aprobación, antes de la publicación. Bueno, luego habla de los demás autores, que obviamente cómo se va reglamentando, cuáles van a ser los límites y demás, pero lo principal es eso, es que en este reglamento se va a fijar, igual si ustedes después lo quieren ver el reglamento, está ahí en la página, perdón, entra en la página 107. Se va a fijar esto, entonces la facultad o la libertad que van a tener las personas de expresar su expresión o de expresar su ideario, expresar sus convicciones, hasta las políticas, por más que no sean contestes al gobierno de turno. No solamente expresar, de publicar y difundir, obviamente. Si ustedes tienen alguna... ¿Por qué le dije que estas dos, exactamente, ahí recién veo en el chat que Claudio me puso publicidad a todo gobierno, exactamente, lo que hablaba recién del periódico La Gaceta. Pero ¿por qué son importantes? Porque ahora vamos a ver que son derechos que son considerados fundamentales para toda sociedad. Como hoy en día, si ustedes tienen alguna constitución a mano, yo tengo la mía, o les leo o les busco, fíjense el artículo 14 de la constitución actual, o búsquenlo en internet o anótenlo por ahí, y fíjense que ahí habla el artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan los siguientes derechos. Bueno, ustedes van a ver que el 14 habla específicamente de derecho de trabajar y demás, pero también dentro de los derechos... Pero si el 14 bis, digamos. No, el 14 bis son los derechos sociales del trabajador. El 14 habla 14, el artículo 14. Claro, el 14 habla del derecho a trabajar, a comerciar y demás, pero ahí habla que los habitantes de la nación gozan el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Exactamente, ahí como puso Claudio. Entonces vamos a ver que eso que se estableció en un reglamento mucho tiempo atrás tenía tal importancia que hoy lo tenemos en la Constitución. Es para que vean eso. No solamente va a estar estos derechos en el artículo 14, sino si ustedes se van, por ejemplo, al 32 de la Constitución, bueno, el 32 habla de que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Bueno, esto de la jurisdicción federal es lo que también se fue modificando en el tiempo, que antes solamente controlaba el gobierno nacional, ahora queda a cargo de las provincias, pero lo que me interesa es la primera parte del 32. Entonces, que el Estado no puede dictar leyes que valga o que restrinja o que limite. O sea, que el Estado no te va a poder decir, vos no podés opinar, no podés hablar sobre esto. Entonces, vean que este derecho de libertad de imprenta, de expresarse y de poder divulgar sus ideas, no puede ser censurado, es un derecho constitucional. Bueno,
Esto en base a lo que establecía bueno, voy nuevamente al módulo, el reglamento. El reglamento de la Junta Grande, el primer reglamento de libertad de imprenta. Dijimos que luego se publicó el decreto de libertad de imprenta, que lo que va a venir a hacer es complementar. Más que nada, este decreto que está abajo del otro, que va a estar en la página, usted lo ubica en el módulo 108, lo que va a establecer, acá yo les he marcado cuál es, a mi criterio, lo más importante, el artículo 3, que lo que va a establecer es fijar un sistema de control que se garantice este derecho y que este derecho sea real. ¿Mm? Fíjense lo que va a establecer el artículo 3 del decreto, dictado por el triunvirato. Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación y graduación de estos delitos, o sea, de que se prohíba la libertad, se creará una junta de 9 individuos con el título de protectora. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de la junta protectora de estos derechos de libertad de imprenta? Para su formación, el excelentísimo Cabildo presentará una lista de 50 ciudadanos, bueno, esta habla de Buenos Aires, que no estén empleados en la administración de gobierno. Bueno, después luego se habla qué función van a tener, cómo van a juzgar los hechos, cómo se va reglamentando, digamos, en los demás artículos la función de esta junta. Fíjense que va a tener pocos artículos. Pero lo que me interesa es que vean que en este segundo decreto de libertad de imprenta, lo que se va a establecer es, se va a crear entonces un órgano que va a ser el encargado de que se cumpla, que haya una verdadera libertad, que no se censuren los gobiernos locales esa facultad de publicar sus ideas y divulgarlas. Más que nada las ideas políticas, porque el resto no va a tener tanto conflicto, pero sí lo que por ahí puede provocar es que un gobierno limite que no se hable sobre, por ejemplo, actos que pueden perjudicar a su gobierno o a sus ideas de gobierno. Entonces, vean estos dos reglamentos, primero el reglamento dictado por la Junta Grande, luego el dictado por el triunvirato. El primero va a establecer las bases, obviamente. El segundo va a crear un órgano de control, que es este órgano o esta junta protectora de lo que es la libertad de imprenta. Y lo más importante es que vean que esto es un derecho constitucional, que hoy se van a la Constitución actual y está ahí de forma palmaria. Bueno, pasando ahora de los decretos, reglamentos de libertad de imprenta, vamos a pasar al de seguridad individual, que por ejemplo, muy bien Claudio recién mencionaba en el chat, habla sobre los derechos individuales o personales. Dentro de ellos, él mencionó por ejemplo el habeas corpus, y me lo diría que en realidad eso igual lo van a ver en constitucional, no sé si alguno lo vio en constitucional o no, yo soy docente de constitucional en otra facultad, pero el habeas corpus es una garantía, es el medio para garantizar un derecho. El derecho en este caso va a ser el derecho a la libertad de la persona. Lo mismo que el de la inviolabilidad del domicilio, es un principio en donde lo que se busca es garantizar un derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho a la propiedad. Pero vamos a ir viendo qué establecía este decreto de seguridad individual. Que si vamos al módulo, lo van a encontrar en la página 113, que tenía 9 artículos. Ahora le damos. Cualquier cosa que me vayan queriendo decir o quieran interrumpir o que explique un poquito más, aquí en el audio, porque no alcanzo a ver acá, si comparto la pantalla, el chat. Entonces, fíjense que en lo que habla de seguridad individual, primero va a establecer que los derechos esenciales de toda persona. Va a hablar no solamente de estos derechos que hablábamos, por ejemplo, de la propiedad, sino el derecho a la vida, al honor, a su libertad, de sus propiedades y demás. Fíjense acá. Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, su honor, su libertad y sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil y principio de todas las instituciones sociales. O sea, si no se garantiza, ¿por qué habla de que es un centro de la libertad civil y principio de las instituciones? Porque si no se garantiza estos derechos, la vida, el honor, las propiedades, la libertad, es difícil que se garantice otros derechos. Obviamente estos derechos tienen carácter constitucional. No sé, por ahí si alguno vio los noticieros, ahora surgió un problema, por ejemplo, que se cuestiona el tema de una expresión que tuvo el presidente ahora con esta digamos, decisión
de expropiar o de apropiarse, digamos, de una empresa que estaba en concurso. Por ahí, ustedes si habrán visto en los noticieros seguramente o no, algunos constitucionalistas hablan de que esto es afectar a la propiedad o no, porque en realidad, para que entiendan lo que es la parte de concurso y quiebra, lo van a dar creo en los últimos años en la facultad, tiene un procedimiento, digamos, y en ese procedimiento, sin esperar que se termine, en este caso el mismo Estado va a buscar expropiar. La expropiación es un instituto que está en la Constitución, que está habilitado para que lo realice pero tiene que tener varios requisitos: utilidad nacional, ser declarado por una ley, por la ley del Congreso y demás. Y acá se instrumentó mediante un decreto. Bueno, hay distintas cuestiones, pero para que ustedes vean que el ejemplo que les doy, que es reciente, hace unos días, ayer o antes de ayer, habla, por ejemplo, ahí se empieza a ver cuándo se empieza a vulnerar o a chocar con un derecho de propiedad. Son derechos que también están garantizados en la Constitución. Volvamos traigamos del ejemplo y volvamos al modo. Entonces, todos estos derechos son considerados esenciales, que van a tener que garantizarse. Fíjense que todavía no estábamos hablando de que existe una Constitución, pero que ya se van garantizando en estos decretos. Bueno, acá fíjense que este mismo decreto va a tener varios artículos, 9 artículos en realidad, en total, y ahí va a ir detallando derecho por derecho. Por ejemplo, yo les marqué lo más importante o lo más relevante. Primero, lo que haga la libertad de la persona. El artículo 1 habla que no puede ser penado ni expatriado sin que proceda un proceso o una sentencia. O sea, no puede haber alguien condenado sin que haya un proceso legal, que alguien lo juzgue. Ni un ciudadano puede ser arrestado sin prueba, o sea, no puede ser detenido si vos no tenés alguna prueba en tu contra, o no puede ser, obviamente, juzgado, condenado. Condenado se llama cuando tiene una sentencia ya. No puedes tener una sentencia si no hubo un proceso en donde vos te puedas defender, ¿sí? Que eso se llama el derecho de defensa de la persona. Por ejemplo, bueno, esto es en cuanto a lo que es el arresto, para que no sea un arresto arbitrario, que tiene que ser fundado digamos que tiene que estar fundado o dictado por una orden competente. Esto es lo que hablaba, creo que Claudio mencionó recién a ver, volvamos al chat. No, habeas corpus. Bueno, el habeas corpus sirve para cuando una persona es detenida de forma ilegítima, sin que haya una orden. Luego lo van a ver en constitucional que existen distintos habeas corpus: correctivo, preventivo, distintas calificaciones. Pero en sí es cuando es una persona detenida de forma arbitraria, sin tener fundamentos. O si por ejemplo es detenido en pésimas condiciones o llevado, por ejemplo, una persona que, no sé, para que ustedes lo entiendan, comete un delito menor y se lo lleva a una cárcel de máxima seguridad donde de cierta forma no tiene las condiciones que tendría que tener en base a lo que haya cometido o no. Eso es el correctivo. Esto lo van a ir viendo ustedes, pero lo que sí se protege es la libertad de la persona en todas sus condiciones. A ver, Claudio. El Tribunal de Inquisición en esa época revisaba las publicaciones de las obras. Además, el poder eclesiástico Israel tenía control sobre lo que se deseaba publicar. Es que sí, todos estos derechos y reglamentos que se van dictando como antecedente a la Constitución, porque no existía una Constitución en nuestro territorio, así en otros territorios. Ustedes van a ver que son todos actos que buscan y tienden, como mismo lo dice el mismo concepto de constitucionalismo. Si ustedes buscan en cualquier libro de constitucional, lo van a ver, porque es una materia de historia constitucional que habla de la Constitución. Todo lo que es el concepto de constitucionalismo es buscar imponer, obviamente fijar normas o reglas de conducta para una sociedad, pero esto surge como forma de limitar un poder impetuoso, de un poder que se imponga. En ese momento eran todas las formas que existían, como movimiento de decir, por un lado la iglesia y por otro lado el poder real. O sea, esto lo que va a permitir o lo que va a buscar, dictado de todas estas normas, es limitar esa facultad o ese poder de disposición de estos órdenes de gobiernos que se creían superiores.
por ejemplo, cuando antes la misma corona disponía de tus bienes. Y ahora más, al garantizarse dentro de una constitución y un texto que va a regir en todo el territorio, no puede así porque sí la corona, o en este caso el Estado, como el ejemplo que les di recién, venir y quitarte tus cosas. Para hacerlo tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una finalidad, tiene que haber un objetivo, o sea, es esa la finalidad de lo que se denomina constitucionalismo, que es un proceso donde va pasando todos estos territorios, estos países, estos imperios, desde un sistema monárquico, de un sistema de imposición, a un sistema más democrático, un sistema en donde van a fijarse reglas de conducta, donde se van a fijar limitaciones y se van a garantizar derechos, como por ejemplo el de la vida, el derecho a la propiedad que estamos diciendo y demás. Pero sí, es perfecto. El ejemplo que vos estás dando, Claudio, es respecto de ese poder eclesiástico que se creía supremo en un momento y también se daba por parte del mismo poder terrenal, o sea, el mismo poder de gobierno de la corona o, digamos, de estos sistemas imperialistas. Bueno, a ver, buscamos el módulo. Estábamos hablando entonces de este decreto de seguridad individual. Entonces, lo que va a establecer es garantizar todos estos derechos. Fíjense, al principio habla de todo lo que es la libertad de la persona. No puede ser arrestada de una forma sin que no haya una orden, que tiene que ser juzgada una persona para ser penada, no puede ser penada porque sí, sino tiene que haber un procedimiento. Fíjense, bueno, por acá habla el artículo 4, la inviolabilidad del domicilio. La casa de un ciudadano es un sagrado cuya violación es un crimen, o sea, no puede entrar sin tener una orden de un juez. Fíjense que habla el mismo artículo. Bueno, y así van a establecer este reglamento todos los derechos que si ustedes ven, volvemos al video, ahí está, exactamente claro. Si ustedes ven en lo que es en la Constitución actual, son derechos constitucionales. O sea, para que ustedes se ubiquen, fíjense, si siguen teniendo la Constitución a mano, en el artículo 18, el artículo 18 habla de lo que es el principio de legalidad. El principio de legalidad es que nadie puede ser, por ejemplo, penado sin que haya una orden, un juicio previo. Entonces, para vos detenerte, privarte de tu libertad, tiene que haber una sentencia, un procedimiento donde te hagas juzgado y donde se te permita tu derecho de defensa, de probar que vos sos inocente. Obviamente esa ley tiene que ser anterior al hecho, tiene varios requisitos. Pero para que ustedes vean que en la misma Constitución está hoy en día actualmente estos derechos que se garantizaban en ese decreto están garantizados en la Constitución. Bueno, ese es el derecho, por ejemplo, a lo que es la no detención arbitraria, pero también, por ejemplo, el derecho de libre circulación, que, por ejemplo, si usted va nuevamente al artículo 14 que mencionamos hoy, ahí habla que tienen el derecho a circular, a navegar. Entonces, son todos derechos que se consideraban en ese momento esenciales y que eran necesarios garantizar. Bueno, ¿alguna duda sobre este tema de lo que es decretos, de lo que son las juntas provinciales, el decreto de seguridad, libertad de imprenta y el decreto de seguridad individual? Si no, pasamos a la pregunta que sigue, porque si no, no vamos a llegar. No, re bien, profe. Bueno, fíjense cómo les conviene ir viendo, o sea, leyendo el manual y viendo los decretos para que vayan comprendiendo. Vamos a el siguiente tema. El siguiente tema era el tema 5, que habla de la importancia del acuerdo de San Nicolás. A ver, ¿cuál es la importancia a su criterio? ¿Qué es lo más relevante del acuerdo de San Nicolás? ¿Para qué sirvió el acuerdo de San Nicolás? Esperen que pongo el video. Ahí. ¿Alguno le tocó este tema? Acuérdense que estamos en la unidad 10. Unidad 10.1. Previo a lo que es la sanción o el dictado de la Constitución de 1853. O sea, es un antecedente de la Constitución del 53.
Sí, pero más que nada, si estamos hablando que es un antecedente de la Constitución, justamente, muy bien Lucas como pone, o sea, es buscar una organización, pero buscar una organización ¿en qué sentido? En el dictado de una Constitución. Entonces van a ver que este, digamos, este acuerdo de San Nicolás, lo que va a hacer es va a fijar las bases o va a fijar, digamos, los cimientos de la Constitución. Es donde se va a fijar el proyecto, para que ustedes lo tengan idea. Porque fíjense, ahora vamos a ver, recuérdense que el Acuerdo de San Nicolás tiene tres grandes partes. Tres grandes partes. Va a fijar, por un lado, lo que era el tema del gobierno provisorio, por otro lado, lo que son los principios y cómo va a tener que dictarse la Constitución, y la tercera parte es luego lo que es la organización del Congreso Constituyente en Santa Fe, o sea, que vengan los representantes de las provincias a que aprueben y sancionen la Constitución. Pero en sí, entonces, la pregunta es clara y concisa. Si ustedes les hablan de importancia del Acuerdo de San Nicolás, descripción y análisis de su contenido, primero debemos tener que decir por qué es importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque de cierta forma va a sentar estas bases de la Constitución. ¿Mm? Va a decir cómo se va a realizar y cuáles son los principios que hay que establecer para la creación de su Constitución. Ahora, dentro de su contenido, vamos a ver que este acuerdo tenía, como dijimos recién, tres grandes etapas. Primero, como mencioné, el tema de la organización de un gobierno provisorio. ¿Mm? El gobierno provisorio, si ustedes también ven el material, fíjense que va a tener 19 artículos del Acuerdo de San Nicolás y ahí va a ir detallando cada uno. Pero se va a dividir en tres grandes partes. Primero, lo que es la organización de un gobierno provisorio, que este gobierno provisorio se iba a designar por la misma confederación. Recuérdense quién iba a quedar como gobernador provisorio. ¿Recuerdan? Urquiza, exactamente. ¿Y eso qué va a provocar? ¿Te acordás, Claudio? ¿Qué va a provocar esto de que Urquiza quede como gobernador provisorio? Va a ser uno de los fundamentos. ¿No te acordás? Bueno, esto va a provocar que sea uno de los fundamentos por el cual Buenos Aires va a rechazar la Constitución. Exacto, Rafael. ¿Eh? Porque justamente lo que se había buscado con el pronunciamiento de Urquiza, derrocar a Rosas, de tener, recuerden, la suma del poder político y demás cuestiones, ahora se lo iba a dar a Urquiza de forma provisoria. Si bien se establece que va a ser provisorio, porque es hasta que vengan los representantes de las provincias y entre todos decidan, establezcan la Constitución, de igual forma Buenos Aires critica esto. Obviamente no va a ser el único fundamento porque no firma la Constitución, pero sí va a ser uno de ellos. Luego, recuérdense el conflicto con el puerto y demás. Exactamente. Entonces, eh, como primer gran punto de este Acuerdo de San Nicolás, dentro de lo que son los, digamos, lo que figura en la pregunta, recuérdense, primero es cuál es la importancia, ya dijimos, va a sentar las bases y los fundamentos para la Constitución. Segundo, lo que va a integrar o cuál va a ser la parte, a ver, vamos a la pregunta, contenido y análisis de su contenido. Bueno, descripción y análisis. Entonces, estas tres partes, primero la creación de un gobierno provisorio, donde se va a designar a Urquiza, quien va a tener la facultad de que, sobre todo, ¿por qué Buenos Aires rechaza? Recuérdense que la suma del poder político es la facultad de ejercer todo el poder militar. ¿Sí? O sea, Buenos Aires va a tener, Buenos Aires, perdón, Urquiza como gobernador provisorio, va a tener el poder militar de todo el virreinato, de todo lo que es la Confederación y obviamente Buenos Aires, hasta que se sancione la Constitución y se elija un nuevo presidente. Y va a tener otras facultades como gobernador provisorio, por ejemplo, establecer la paz, no solamente tener el poder militar, sino establecer la paz, asegurar la frontera, defender las fronteras mediante este poder militar que va a tener, va a poder dictar reglamentación sobre los ríos, bueno, todo lo que más o menos hoy en día realiza un presidente, lo iba a tener, y aún más sobre el territorio de Buenos Aires, este gobernador Urquiza. De forma provisoria hay que rescatar. Entonces, como primer parte estanca, como primer parte de este acuerdo de San Nicolás, va a ser esto, la organización de este gobierno provisorio que iba a quedar en manos de Urquiza.
La segunda parte de este acuerdo de San Nicolás, y a mi criterio es la más importante, porque es la que tiene más relación directa con lo que dijimos al principio, que era cuál es la importancia, cuál fue la importancia de este acuerdo de San Nicolás, que es que va a sentar las bases de la Constitución, es donde se van a fijar los fundamentos que va a tener esa Constitución que se va a dictar. Recuérdense, como primer fundamento va a ser que esta Constitución, en base a los antecedentes y las fuentes que se tomó, va a ser el dictar, exactamente, Rafael, que sea un sistema federal, que vamos a ver que hoy en día no es tan federal, o sea, si bien existe el sistema, para que ustedes entiendan, federal, para que lo comprendan, no existe un federalismo puro o un federalismo. Hay moderaciones de federalismo. Yo considero nosotros que estamos en un sistema federal unitario. ¿Por qué? Porque van a ver que hay características que son más unitarias. Hoy en día, por ejemplo, en este estado digamos, de esta situación sanitaria que estamos viviendo, vemos que por ahí, si bien somos federales, tenemos nuestros representantes y todo en las provincias, vemos, por ejemplo, el presidente dicta un decreto, un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, y nos obliga a nosotros como habitantes de una provincia, por ejemplo, a tener un aislamiento preventivo y obligatorio. Entonces ustedes van a ver que, si bien somos federales porque elegimos nuestro representante y todo, también hay cuestiones en algunas cuestiones, obviamente estamos hablando de un caso obviamente como lo dice el mismo texto, es necesidad de urgencia, un caso de urgencia, y un caso excepcional, no es un caso de costumbre, pero de cierta forma se va a fijar, porque se va a tomar de Estados Unidos este sistema federal. Recuérdense, Estados Unidos sí es un sistema un poco más federal que nosotros. Por ejemplo, ya se va yendo un sistema confederado. Esto lo van a ver en constitucional ustedes las diferencias, pero el sistema federal menciona que participen todas las partes o estas provincias que integran el territorio de la nación y no solamente sea la cabeza una persona, ¿no? Que no sea unitario. Para que ustedes tengan una idea, la comparación con Estados Unidos, lo que yo le había comentado en su momento, que por ejemplo, allá en distintos estados están sus propios códigos de fondo. Código de fondo, por ejemplo, hace mención a lo que es el Código Civil nuestro. Imagínense que tengamos un Código Civil en cada provincia, en donde una provincia está permitido, por ejemplo, un tema que está muy en pugna, el tema que está despenalizado el tema del aborto, un código penal, perdón, en una provincia y en otra provincia no. Bueno, acá nosotros tenemos un sistema en ese sentido que quien decide es un Congreso Nacional, donde va a decidir para todas las provincias. Bueno, en Estados Unidos, al tener este sistema confederado, no es así. Pero bueno, me estoy yendo un poco. ¿Cuáles iban a ser entonces los fundamentos que va a tener esta Constitución? El sistema federal. Obviamente, en la misma Constitución se va a tener que regir o arreglar el sistema de comercio exterior e interior, que anteriormente iba a estar en manos provisorias de Urquiza. El sistema de la navegación, cuál río va a corresponder a la nación, cuál río va a corresponder a las provincias. Esto más que nada por el tema de los tributos, los puertos y demás. Todas cuestiones que iba a tener provisoria Urquiza, bueno, una vez que se concrete la Constitución hay que dejar expresamente qué le corresponde o no al representante o al presidente que establezca esa Constitución. Bueno, el tema de las rentas generales, o sea, qué impuesto le va a corresponder a la nación, qué impuesto le va a corresponder a las provincias. Ustedes van a ver más adelante en la carrera que hay algunos impuestos que cobra la provincia y hay algunos impuestos que cobra la nación. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el IVA, que son el valor agregado a los productos, lo cobra la nación a través de la FIP. Pero después, por ejemplo, hay impuestos que se cobran en la municipalidad, que cobran, bueno, para que vean que eso se va a establecer en la Constitución y está establecido en nuestra Constitución. Es más, ahora, por ejemplo, salió también hace unos días un proyecto provincial para
para establecer un impuesto, la misma provincia del Chaco quiere establecer un impuesto sobre las plataformas digitales como Netflix. Bueno, eso también está un poco discutido su constitucionalidad. Pero para que vean los ejemplos. Entonces, todas estas cuestiones se van a fijar en esta segunda gran parte, que van a ser los fundamentos de la Constitución, se van a fijar en este Acuerdo de San Nicolás. El tema, bueno, ese sistema, obviamente dijimos federal, reglamentar el comercio, reglamentar la distribución de los impuestos de las rentas, garantizar la soberanía, la independencia y la libertad de cada provincia. ¿Para qué? Para que cada provincia elija a sus representantes. Eso ustedes lo van a ver si quieren en la Constitución, si tienen a mano, el artículo 5 de la Constitución Nacional. Y es entonces en esta segunda parte donde se va a establecer todo esto, que son los fundamentos de la Constitución o los lineamientos que va a tener que seguir la Constitución y fijar. Y en la tercera parte va a ser respecto a cómo se va a llevar adelante una vez que esté fijados los lineamientos, los principios que dijimos recién. Esta tercera parte va a establecer en cuanto al procedimiento, cómo se va a llevar adelante. Entonces va a estar dirigida a lo que es la organización del Congreso Constituyente, que es donde van a ir todos los representantes de las provincias. Recuérdense que este Congreso Constituyente va a estar en Santa Fe, porque Buenos Aires obviamente no va a aceptar esta Constitución, entonces va a estar ubicado en Santa Fe, y donde obviamente Urquiza tenía su residencia como presidente provisorio, como gobernador provisorio de la Confederación, y se va a solicitar que vengan 2 representantes por cada provincia. No importa el tamaño de la provincia, si sea una provincia más grande o más chica, se va a dar en sentido un federalismo, porque van a tener la misma cantidad de votos, la misma participación, una provincia más chica, más grande, una más vieja, una más nueva. Entonces, se solicita que envíen cada provincia 2 representantes en Santa Fe, y bueno, entre ellos van a poder ir redactando en base a los principios que dijimos recién, la Constitución. Y solamente se va a requerir que sea por simple mayoría, sea por la mitad más 1, para el dictado de esta Constitución. Obviamente esa mayoría se establece porque en ese acuerdo de San Nicolás, porque era la necesidad y era imperioso que salga esta Constitución, que se dicte esta Constitución. Bueno, luego obviamente una vez que se sancione va a ser promulgada, y ahí sí va a cesar ese gobierno provisorio de Urquiza y va a tener que elegirse un presidente. Que a ustedes, ¿qué les parece? Una vez sancionada la Constitución, ¿quién va a quedar como presidente? ¿O quién quedó como presidente en 1853? Ya bajo la Constitución del 53. El mismo Pisa. Bueno. Entonces, este acuerdo de San Nicolás, lo importante es que va a fijar estas 3 grandes partes. Recuérdense, por una primera parte, lo que es la organización del gobierno provisorio. La segunda parte, los fundamentos que va a fijar o los lineamientos que va a tener que tener esta Constitución. Y la tercera parte, en cuanto al procedimiento, o cómo se va a organizar este Congreso Constituyente que va a estar en Santa Fe. ¿Cuántos representantes por provincia van a tener que unir? ¿Cuál va a ser la mayoría para sancionar la Constitución? Y demás. Y recuerden que este acuerdo va a ser firmado por todos, menos obviamente va a ser firmado por todos, también por Buenos Aires en ese momento, pero luego, una vez que esté redactada la Constitución, Buenos Aires la va a rechazar. Bueno, vamos ahora, sí, era la segunda pregunta, que era importancia del Acuerdo de San Nicolás, descripción y análisis. Y vamos al último tema, que es descripción y análisis de las fuentes. Me interesaba llegar a este tema porque justo la chica me había preguntado, la alumna, y era sobre este tema, le había tocado a ella. Pero me parece que no se conectó. Le consulto, Sí. si nosotros, por ejemplo, en el parcial hubiéramos puesto tal cual lo que usted nos explicó ahora, así con nuestras palabras, digamos, estaría como para probar, sería, ¿no? Al que le haya Y, tocado, por ejemplo, lo que explicó recién lo del acuerdo de San Nicolás. y eso queda a criterio del profesor. En realidad ustedes pueden ahondar un poco Ajá. más
Obviamente, si usted ve en el Acuerdo de San Nicolás, tiene 19 artículos. Por ejemplo, Sí, ahí va a establecer plazos, establece otras cuestiones. Eso de sí. acuerdo al criterio del profesor. Yo lo Claro, que... le consulto esto como para entender qué es lo que piden realmente o hasta cuánto ellos quieren que uno escriba o Sí, no es ¿verdad no que es no, no? no es tanto la cantidad, sino lo que mismo, o sí lo que hace a la calidad o lo que se escribe. Por ejemplo, en este tema que es el último tema, para darte un ejemplo, me pasó con Sí, una alumna que habla de descripción y análisis de las fuentes de la Constitución. Fíjense que sí, cuando habla de fuentes, habla de qué es para usted la fuente, del origen. sí, ¿Mm? La fuente es lo que da lugar a algo, en este caso a la Constitución. ajá, la Constitución. Hay una chica, por ejemplo, que me dijo que ella que consideraba que está mal corregido y demás. Yo le dije, además, puedes solicitar tu revisión y le dije, si querés me puedes enviar el examen, yo te doy mi punto de vista, no modifico la nota. Le expliqué porque ella confundió fuentes con antecedentes. O sea, ella Ajá, explicó todo lo que es este procedimiento que se dio anterior a la sanción de la Constitución. Esto que veníamos diciendo, la sí, lucha entre Rosas y Urquiza, entre Buenos Aires, la Confederación, bueno, todas estas cuestiones, fue ya explicando, pero eso no hace las fuentes. Las fuentes de dónde se sacó, de dónde se toma, eso sí son antecedentes, hechos que pasaron. Pero por eso le digo, vamos a repasar un poquito qué son las antecedentes y las fuentes. Las fuentes sí son los pensamientos que se tomaron para redactar la Constitución, los modelos que se tomaron. ¿M? Obviamente los constitucionalismos inglés, francés, americano, que se tomó de otra constitución, los principios que se tomaron de otra constitución, el pensamiento, bueno, los pensamientos por un lado federal, por otro lado unitario. Recuérdense que eh, más que nada, por ejemplo, Buenos Aires rechaza la Constitución del 53 por ese pensamiento que tenía Buenos Aires de que le iban a quitar algunas cuestiones o algunos privilegios. Entonces, eso hace las fuentes. Si bien los hechos son importantes o antecedentes son importantes, todo esto que estoy diciendo, el pronunciamiento de Urquiza, la lucha entre Rosas y Urquiza y demás, entre Buenos Aires y Santa Fe y la Confederación, pero no hace las fuentes de la Constitución. Por eso le digo, por ahí habría que ver, no sé tu caso, Verónica, tu examen, pues no lo vi, pero de esta chica me preguntó, yo leí mi punto de vista, no estaba, ella escribió con él bastante, pero por eso digo, no hace a la cantidad, sino a lo que se contesta. Eh, bueno, claro, sí entiendo. No, yendo, a mí me tocó los antecedentes, me tocó antecedentes de claro, pero revolución, más antecedentes de antecedentes la en orden revolución. externo. Bueno, antecedentes de Ajá, la revolución es otra cosa. de orden, Sí, de orden interno me tocó y es el tema 2 si no me equivoco, y bueno, yo puse todo, puse antecedentes de orden externo, interno, todo, le expliqué absolutamente todo, sí. más quizás de lo que me pedía, Y y sí, recordar que antecedentes, cuando hablas de orden interno, tenés lo que son las invasiones inglesas, sí, sí, el, todo, el pensamiento de incluso Mayo, toda esa cuestión. sí, incluso le redacté, ya le digo, como le dije en una clase, le había dicho que le redacté hasta el video que usted mandó, donde contaba toda la historia completa de cómo ellos ingresaron, que después se armaron los mismos del pueblo para correrlo, sería todo con mis Ujú. palabras. Y Bueno, todo eso le expliqué si querés absolutamente todo. enviarme después, Sí, le voy a enviar, tu está examen manuscrito, nomás porque yo pensé que y, no estaría y mal, digamos. yo te doy una devolución a mi criterio. No Sí, significa que eso sí, sí, modifique la nota, te repito, pero vos por lo menos sí, tenés una opinión. ¿Mm? claro. Bueno, Buenísimo, gracias. entonces, no, de nada. Entonces, en cuanto a lo que es la Constitución, recordemos que están lo que es, por un lado, los antecedentes y por otro lado, la fuente de la Constitución. En este caso, la pregunta es la fuente, pero vamos a empezar por los antecedentes. Los antecedentes, cuando hablamos de antecedentes, los hechos anteriores, o qué pasó anteriormente, o de dónde se tocó, de dónde se tomó. En este caso, recuerden que van a tener todos los constitucionalismos, porque en Argentina va a recién ser la primer constitución, donde no había una constitución anterior, si bien habían proyectos anteriores, como un proyecto unitario de constitución y demás, los principios que se toman, por ejemplo, el federalismo y demás,
se van a tomar de los otros constitucionalismos donde ya existían en otros países las constituciones vigentes. Por un lado tenemos el constitucionalismo inglés, en donde ahí va a tener todo lo que son los derechos personales, que también vimos recién en los reglamentos de seguridad individual, por ejemplo, la creación del habeas corpus, la independencia de los jueces, como principio para que no se lo cometan dádivas y demás, o el tema de la libertad de culto, toda esa cuestión va a estar en lo que es la Constitución, el constitucionalismo inglés. Dentro de lo que es el constitucionalismo francés se van a tomar otros principios. Fíjense, si tienen a mano la Constitución, para que vean que todos estos principios que se van tomando de otras constituciones o de otro constitucionalismo están actualmente en la Constitución de ahora. Fíjense, lo bueno, libertad de culto lo van a encontrar en el 14, que ya mencionamos varias veces, pero la habeas corpus, por ejemplo, que mencionó hoy Claudio, va a estar en lo que son los nuevos derechos y garantías, que es el artículo 43. Ahí habla del el último párrafo. Ahí, bueno, no solamente está el habeas corpus, está el amparo individual y colectivo, hay otros derechos, pero son derechos que se toman de otra constitución mucho anterior a la nuestra, y que hoy en día está en la Constitución, en los artículos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad que dijimos recién, que también se tomó del constitucionalismo inglés, que está en el 17, perdón, de nuestra Constitución. Bueno, luego de estos antecedentes, tenemos entonces, dijimos, el constitucionalismo inglés, el constitucionalismo francés. Ahí también en el constitucionalismo francés se va a tomar lo que es el principio de soberanía nacional, donde se considera que el Estado nacional es soberano, o sea, que tiene alcance a todo el territorio de la nación. Por eso, por ejemplo, que el Estado nacional puede dictar los códigos de fondo y demás. Bueno, también se establece lo que es un sistema de garantías. Volvemos a lo que decíamos hoy, que les mencioné, el habeas corpus, el amparo y demás, son mecanismos para garantizar un derecho. Eso es lo que se considera como garantía. Por ejemplo, el amparo, el habeas corpus. El amparo para proteger ante cualquier acto u omisión de la autoridad o de un particular, y el habeas corpus, por ejemplo, para proteger la libertad de la persona. O luego también van a encontrar después, más adelante, pueden ver en condicional, lo que es la habeas data, que son sobre los datos de la persona, que ustedes tienen derecho a que no se divulgue datos personales de ustedes, o datos confidenciales, o una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad o que tiene alguna condición, tienen derecho a pedir que si se está divulgando algo de eso no se siga divulgando, digamos. Bueno, eso son garantías. Todo eso, este sistema de garantía, de mecanismos que establece la Constitución, se toma entonces de este constitucionalismo francés. Luego, del constitucionalismo norteamericano, estadounidense, recuérdense que surgió luego de la independencia del Imperio Inglés, cuando las 13 colonias decidieron dictarse su propio gobierno y demás, y se fijaban, se fijaban ciertos principios. Los principios que tomamos de ellos como antecedente fue el tema de la limitación de los periodos de gobierno, o sea que los gobernantes van a tener un periodo y después luego tienen que cambiarse. Eso después también se fue modificando un poco más, un poco menos con el tema de los mandatos. Me parece que anteriormente nosotros tuvimos presidente que antes de la reforma del 94 no había reelección, pero el mandato era de 6 años. Bueno, después se fue modificando con un mandato de 4 años con una reelección y así. Pero sí se va a establecer el principio de periodicidad, que no va a ser indefinidamente el gobernador o el representante. Otra cuestión que se va a tomar, el tema de las elecciones libres periódicas, o sea, quién van a elegir y se van a elegir periódicamente, es el pueblo. El tema del control de constitucionalidad, esto van a ver ustedes más en constitucional, pero el control de constitucionalidad tuvo origen en un fallo en Estados Unidos que se llama Marbury versus Madison, un fallo muy importante, que lo que hace es controlar, por ejemplo, ustedes van a ver, no sé si habrán visto en introducción al derecho, o van a ver, igual lo van a ver en constitucional, sino lo que es la pirámide kelseniana, que se llama, que es un orden como una pirámide donde en la cúspide se encuentra la Constitución y por debajo las demás normas. O sea, una norma inferior, por ejemplo, una ordenanza, una ley, no puede ir en contra de la Constitución porque si no se va a declarar inconstitucional mediante un procedimiento judicial. Por ejemplo, si nosotros dictamos una norma que dice que a vos te pueden entrar en tu casa y
sin tener una orden, sin tener digamos, sospecha o fundamento, esa norma se puede declarar inconstitucional por ir en contra de la Constitución. Bueno, estos principios, esto es el control de constitucionalidad, a muy resumidas cuentas para que ustedes vayan viendo, pero estos son esos principios que se fueron tomando de este constitucionalismo norteamericano, o sea, de la Constitución norteamericana, que fue más que nada la que más influencia tuvo en nuestra Constitución, donde más principios tomamos, este control de constitucionalidad, la periodicidad, periodicidad del mandato, las elecciones periódicas y libres, la libertad de religión, que también tomamos de la Constitución de Estados Unidos. Bueno, y luego, como otras fuentes, algunas cosas también se tomaron de los otros constitucionalismos sudamericanos, porque vamos a ver que, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, en otros países, hubiera una constitución antes que nosotros. Si bien nosotros tuvimos proyectos anteriormente, por ejemplo, el proyecto de constitución unitaria, pero no se sancionó. Bueno, esos son los antecedentes. Entonces, lo que veamos es todos estos constitucionalismos. Y ahora vamos a entrar en lo que son las fuentes. O sea, si bien todo esto también lo que son los constitucionalismos son fuentes, porque se tomaron muchas cosas. La fuente fue quién creó, cómo lo crearon y de dónde tomaron. Por eso tenemos toda esta doctrina nacional y extranjera. La doctrina nacional y extranjera hace mención a estos constitucionalismos, las constituciones de afuera, los pensamientos, el pensamiento unitario, el pensamiento federal. ¿Por qué se adoptó que nuestro sistema sea en la Constitución Federal? Porque fíjense que en ese momento, quien estaba al mando era Urquiza, cuando lleva adelante este Acuerdo de San Nicolás, y se toma como modelo esta Constitución de Estados Unidos. El pensamiento unitario estaba también presente, porque hay cuestiones que en la Constitución, en la reforma, se va a dejar. Recuérdense, por ejemplo, el manejo de las aduanas y las demás cuestiones se va a dejar con la modificación que impone Buenos Aires. Bueno, el pensamiento de la generación del 37, ahí va a tener que ver mucho Alberdi, que es más que nada un pensamiento conciliador entre estados corrientes, entre los federales y unitarios. Bueno, todos los proyectos constitucionales que van a ver, ustedes van a encontrar en la bibliografía que no hay solamente el de Alberdi, sí, fue el de Alberdi que se tomó, y lo que también tuvo mucha relevancia fue los textos de Juan Bautista Alberdi como fundamento para la Constitución, como fuente. Por ejemplo, Alberdi hablaba de... Bueno, creo que una de las chicas también me preguntó de su examen, hablaba de que Alberdi hablaba de industrialización. En realidad, Alberdi lo que hablaba eran, por ejemplo, en su libro Base y Punto de Partida, esencialmente, que fue donde se tomó como fuente, que era necesario, en ese momento, recuerden que Argentina estaba recién... no estaba en cuanto a la densidad poblacional que tenemos hoy, sino que existía mucho territorio despoblado, mucho territorio por habitar y por producir. Entonces, en ese sentido de productividad era lo que hablaba Alberdi, por tomar el conocimiento que él tenía de los países de afuera, de los países extranjeros. Era necesario salir adelante con una política de población, una política digamos, inmigratoria flexible, que es lo que él decía en su libro de bases y punto de partida de la organización política de la República Argentina, que él decía, la frase cabecera era gobernar es poblar, o sea que era necesario primero gobernar para ver luego cómo se va poblando, una vez poblado, cómo se va gobernando, perdón, una vez poblado este territorio. Por eso es que, si nosotros miramos a nuestro alrededor, seguimos teniendo esa política flexible, por ejemplo, en cuanto a la inmigración. Si nosotros no vamos hoy en día, por ejemplo, a Estados Unidos, te piden visa para entrar a Estados Unidos, o te vas a otro país, te realizan 20.000 requisitos para poder ingresar. En cambio, nosotros en nuestro país es muy flexible en ese sentido. Se permite que ingrese cualquiera, salvo que tenga una condena penal, pero puede ingresar de cualquier nacionalidad. Es más, Sí, deberían cambiar absolutamente eso. es más, en la Constitución se le establece que si viene un extranjero y pasa determinado tiempo en el territorio nacional, se le debe garantizar una vivienda. Bueno,
Por eso también hay Sí, muchos por Dios, es inmigrantes. uno de los pocos países que hace eso. La verdad es que Bueno, deberían ser así con los ciudadanos de acá, ¿no? Con los de afuera. esto es un principio que obviamente hay que tomarlo en consideración del momento. Estamos hablando de una norma de 1853, no es la misma situación que hoy, que estamos a 220 años, digamos. Entonces, pues bueno, estas son las fuentes que se tomó en ese momento para el dictado de la Constitución. Obviamente era otra la situación. Entonces, estas distintas formas de pensamiento, federal unitario, la generación del 37, que aportó su conocimiento, que fue cuando Alberti fue excluido del virreinato, que estaba viviendo en Uruguay. Bueno, los distintos constitucionalismos que fuimos mencionando, estos principios que se tomaron de los constitucionalismos, y el texto de base y punto de partida, por ahí si ustedes tienen tiempo, les recomiendo que lo lean, que era en ese momento brillante porque se toman, Alberti lo que hace es tomar, digamos, y hacer, para que ustedes lo entiendan, toma como una radiografía del Estado Nacional en donde dice, bueno, si bien el mayor adelanto y demás era en Buenos Aires, en todas las provincias, el resto de las provincias estaba despoblada. Para poder ser una nación pujante, como obviamente él tomaba como reflejo los países más avanzados, europeos, como Francia, como España, donde ya tenían digamos, una civilización más avanzada en el tiempo. Pero en sí, entonces, cuando hablamos de fuentes son esos, no es los hechos, recuerden. Por eso es lo que le repito, cuando hablamos hoy, le había explicado yo a la alumna y eh, le mandé mi devolución de su examen. Ella por ahí explicó mucho los hechos en cuanto al conflicto entre Rosas, Urquiza y demás, pero eso no hace la fuente de la Constitución. La fuente es de dónde se sacó para tomar o para decidir que esa va a ser la Constitución. ¿Por qué? Porque recuerden que anteriormente a eso no existía, no se sancionó. Si bien hubieron proyectos anteriores, bueno, es por ejemplo el proyecto de Constitución del 1826, que no se dictó en Argentina, pero hubo un proyecto en 1826, como anteriormente hubieron proyectos, pero más unitarios, que tampoco se escenarios, algunas cosas se fueron tomando como fuente. En el 26 ya se había establecido, por ejemplo, lo que es la división de poderes, que también tomamos de otros constitucionalismos francés, por ejemplo. Pero bueno, estamos entonces. ¿Alguna duda, algo que le haya quedado de los temas? Creo que no sé si alguno de ustedes va al recuperatorio, creo que Verónica o no más, o alguien más. Bueno, no me quieren preguntar nada de cara al recuperatorio, pregunto porque después de la clase que viene vamos a avanzar con el programa, digamos, con los temas que ya entrarían en el final. Profe, si nadie le pregunta nada, podría Sí, 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 sí. hablar un poco de los antecedentes de la pregunta esa de la mía, por fin. Sí, 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 no hay Sí, problema. pero si nadie le pregunta nada nomás. Acá pueden hablar todos, no significa que hable uno o el otro. Hablar nomás, Verónica, si querés. Y después el que quiera preguntarme me sigue preguntando. Se desconectó. Ahí se conectó nuevamente. Se cortó, profe, se cortó. Sí, sí, decime, No, Verónica. sí, si usted podía comentar algo, hablar algo de ese tema sería. De los antecedentes de la Sí. semana de mayo. Ajá. Si nadie Bueno, pregunta otra cosa, digamos, sí. no. Lo que tenés que tener en cuenta, no me acuerdo, no sé bien cómo fue tu pregunta, o si tenés ahí tu pregunta para leerme de tu parcial, porque Eh, yo las preguntas que tomé y que fuimos viendo la clase pasada y esta, fueron sí, de un parcial que subieron donde estaban, que eran 6 temas. Ahora sí, me decís que tu pregunta era otra, pero cuando hablamos de antecedentes, tenéis que recordar el antecedente de la semana de mayo, o sea, el primer gobierno patrio, y de hacer la diferenciación entre sí, entre antecedentes directos e indirectos, y externos e internos. sí.
Externos e internos. Exactamente. Sí. ¿Cuál de esos o cómo te lo calificaron en la pregunta? Me pedían los internos, sería antecedentes de Ujú. mayo, eh, internos sería, y yo le puse los dos, le puse interno, o sea, externo e interno, eso de Norteamérica y todo eso, Claro, le puse eso no sería interno, dos. por eso. No, no, Si te ese es externo, preguntan, pero por por eso eso, yo le agregué todo. claro. Pasa que por ahí lo que yo le digo cuando ustedes que pongan lo antecedente y lo posterior, pero es siempre referido al tema. Porque ¿qué puede pasar? Por ahí que ustedes le pongan otro tema que no les piden, se puede considerar como que ustedes están queriendo rellenar algo que no están sabiendo bien. ¿Entiendes? Por Ajá, ahí, si a vos te sí, preguntan antecedentes internos, explayate, pero solamente sobre antecedentes internos. Obviamente puedes mencionar lo anterior o lo posterior, pero sobre ese tema. ¿Mm? sí. Pero bueno, yendo a los antecedentes, recordá que en el orden interno, ¿cuáles eran los antecedentes? Eh, Justo estoy buscándolo acá. Estaba buscando dónde tenía lo que había puesto, digamos. Sí, Sí, en el orden interno. sí. Era esa tu pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Era hablar sobre eso, sería la pregunta. sí. Si te hablan de antecedentes internos, estrictamente tenés que Sí, ceñirte hablamos de lo que es la invasión inglesa. exactamente las invasiones Ajá. inglesas. Las invasiones inglesas, donde Inglaterra se hallaba en guerra con Francia y todo, Claro, todo. claro. Ahí vos Y podés fue mencionar cuando como, tropas británicas exactamente, ocupan Buenos Aires y exactamente, bueno, ahí se arma una tropa sería de lo que es acá la gente que estaba en Buenos Aires sería para correrlo a sí, los ingleses. sí. O Ahí sea, yo le puse todo. también, Sí, claro, recordá también que tenés que diferenciar los distintos momentos. Por eso se habla sí, que hubieron distintas invasiones. La primera sí, invasión en sí. 1806, la segunda Bien, invasión en bien, 1807, después hubo un bien, Sebastián. proyecto Sí, de tercera invasión sí, que no se no fue concretó. ¿Por realizado. qué? No se Claro, no se pudo. concretó porque luego digamos, arreglaron la situación entre Inglaterra y España. Por ese acuerdo que se dio en Europa, no se concretizó. ¿Mm? Porque se seguía entendiendo que nosotros dependíamos de España. Sí, sí, Entonces, sí, todo eso le puse, claro, las tres invasiones. sí, se te cortó el audio, por eso. Sí, y lo importante, esto como, no sé si se te cortó el audio o se te bloqueó. Pero también lo importante de estos antecedentes internos, en el orden interno de estas invasiones inglesas y demás, es que usted tiene que recalcar cuáles son los principios que se tomaron de estas antecedentes internos. Esto que vos mencionabas de que el pueblo se sublevó y demás es muy importante porque se denominó así los patricios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los patricios como el gobierno militar del pueblo? O sea, el mismo pueblo armado se defiende. Entonces ahí vamos a ver que hay muchos principios que se empiezan a desprender, donde no es solamente defenderse de una invasión, sino es donde empieza a verse el mismo pueblo como la facultad de poder gobernarse a sí mismo, sin necesidad de estar dependiendo de un imperio español o eh, de una corona española. Entonces, como Sí, todos esos principios empiezan a surgir de estas mismas. Yo en un video le mandé, creo que un documental además es muy claro, donde en mi mismo pueblo hasta se defendía con agua hirviendo y demás, sí, con aceite sí. Y bueno, hirviendo. todo eso le puse, profe. Todo esto hace que Sí, empiezan a surgir estos principios donde el principio de que hoy mencionábamos, el de soberanía, donde el mismo pueblo empieza a verse soberano. Deja de ajá. lado Y eso también le había puesto donde que después el pueblo se da cuenta que era capaz de defenderse, después claro, que la huida
de Sobremonte, el virrey del Río de la Plata. Sí. Después de los criollos, o sea, eh, surge la idea, digamos, de liberarse de España, después que se forman unos nuevos cuerpos militares, digamos, como que Bueno, más, con más fuerza y todas esas cosas. Todo, yo tengo acá, no le quiero aburrir leyéndole todo lo que yo está puse, bien, ¿saben? No, pero pero ya le digo, puse, explicando lo que es el antecedente interno, ahí lo estamos viendo un poco. Ahora, si sí. vos querés mandame Sí, no, yo igual le voy tu a mandar trabajo, para que usted vea todo lo que mandame yo y yo puse. te hago a mi Sí. criterio una devolución. Eso no Ajá. significa que te modifiquen, pero por ahí No, vos pero yo después lo por lo evaluás si menos, pedís la revisión o no. claro, para la Igual, próxima ver qué más se puede agregar o qué es lo que claro, no sé. La verdad que igual, no sé por qué tan bajo. sí, Sí. perfecto, Ajá. perfecto. Envíame y lo Gracias, vemos. profe. ¿Mm? Bueno, Gracias. entonces, si nadie tiene ninguna consulta, cerramos la clase. No, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿No? Bueno. Bueno, Paola, ¿sí me querías decir algo? No, está bien, Ah, bueno. gracias. Se entendió bastante bien. Bueno, y el miércoles que viene vamos a empezar con los temas eh, que entrarían para el final, digamos. No sé si alguno de ustedes se va a presentar en la mesa de ahora. ¿Mesa de Estamos, qué, digamos? De final. estamos juntando coraje, profesor, y estudiando. Ah, bueno. ¿Cuándo sería? Por No, favor. no. Para quienes recién cursan, yo les recomiendo que no, porque en realidad ustedes son dueños y artífices de su destino, digamos, pueden hacer lo que quieran, pero me parece que le queda muy poco tiempo para prepararse para un final, porque creo que rinden ahora el 20 de junio, ¿o no? Por ahí, Mm, el primer No, llamado. dieron la fecha. Supuestamente era en agosto. 26 creo, profe. Habían O mandado no, en el grupo, 25, sí. yo me guío por lo que había mandado en el grupo de la fecha de exámenes finales. No estoy en ese grupo, no sé. Nadie me comentó nada. profesor, Sí, en el la grupo de historia, ahora. profesor, Sí. las fechas son 6 de julio y 29 de julio del final de historia. Sí, sí. Sí. Por eso, por ahí, quienes deciden, digamos, rendir pueden hacerlo. Eh, pero por ahí les aconsejo que vayan viendo los que recién arrancan, porque me pasó también con algunos alumnos, por ejemplo, que la semana pasada me han preguntado de qué bibliografía estudiar y demás. Entonces veo que hay situaciones muy distintas. Por ahí un lado, en un sentido están aquellos alumnos que ya están recursando la materia o que están más empapados en el tema, que sí o sea, lo considero viable que puedan rendir un final, pero hay alumnos, por ejemplo, que me han preguntado hasta la semana pasada misma cuál es la bibliografía que les recomiendo y demás, siendo que ya vamos a dar casi 4 meses de clases, 10 meses, y a esos alumnos por ahí no les Los que, recomiendo, no los les que hacen el recomiendo que... parcial escrito a mano. No, pero no se trata de eso, sino de por ahí ya estar más empapado en la materia, porque para Sí, prepararse se en el entiende, profe. final uno tiene que estar un poco más preparado, y obviamente no es lo mismo alguien que ya cursó la materia, que vio los temas y demás, que alguien que está recién viendo el tema, digamos. Pero bueno, igual, nosotros como les repetí, vamos a ver todo el programa, vamos a seguir viendo la clase que viene. Creo que habíamos quedado la última vez. Ahora, esta clase fue Sí. más que nada de repaso para el recuperatorio, sí. Si no, ¿cuándo sería la fecha que sigue, digamos? Y luego a La fin de año, creo que es a fin de año. diciembre. Sí, noviembre y diciembre. Ay, bueno. Por ahí llegamos más Claro, para esa fecha. igual, claro. Eh, no sé si tendrán mesas extraordinarias, creo que no sé si pueden rendir antes. Eso tendrían que ver ustedes su fecha de examen. Pero bueno, la clase que viene vamos a seguir avanzando con lo que es, habíamos visto por último, antes a la clase de repaso esta del recuperatorio, habíamos quedado en lo que es la unidad, a ver, déjenme ubicarme en el programa,
Unidad 2, habíamos visto lo completo. Sí. Quedamos en la unidad 3, organización política indiana hasta fines del siglo XVII. Consejo Real y Supremo de Indias. Bueno, creo que habíamos quedado ahí. La unidad 3, organización política indiana. Y vamos a ver cuáles eran los órganos políticos que estaban en Indias luego de la conquista, que se fijaron. De igual forma, o sea, vamos a ir viendo el programa en forma cronológica. Cualquier cosa, Claudio, yo creo que, si mal no estoy equivocado, vos ya estás recursando la materia, ¿no? No, no, profesor, esta es mi primera vez. Ah, bueno, entonces entendí ¿Qui- mal. ¿Quiere que Pero recurse? Recurso, me va a mandar a recursar. no. Pregunto porque por ahí hay algunos alumnos que están recursando, por eso. Pero No, no. eh, no, mi pregunta va porque en el sentido que si se quieren representar en el final, espérenme un poquito.